Bueno, en este ejemplo notamos en el diagrama que tenemos un plano inclinado a la cual le vamos a llamar cuña, cuya masa es MA y nos dicen que vale 15 kilogramos. Esta cuña está sobre una superficie, el piso horizontal, que no tiene fricción, va a ser despreciable. Por otro lado, en la parte superior de la cuña o plano inclinado hay un bloque que está en reposo, partiendo del reposo, que se lo vamos a llamar MB, y tiene una masa de 6 kilogramos. Entonces, desde el momento que se lo suelta, este va a resbalar, se va hacia abajo, porque también se desprecia la fricción que existe entre el plano inclinado y el bloque. ¿Ok? Todas las superficies de contacto no tienen fricción o son despreciables. Entonces aquí vienen las preguntas. Dice, hay que calcular la aceleración que tiene la cuña, o sea, el plano inclinado, con respecto al suelo. B, la aceleración que tiene el bloque B, relativa a la cuña, o sea, el plano inclinado. Y C, la aceleración que tiene el bloque relativa al suelo. Tres preguntas. Entonces, este problema puede resolverse de varias maneras. Yo le voy a mostrar una de las muchas maneras que tiene para resolver. Entonces, lo primero que tenemos que identificar luego de leer es la información, o sea, los datos, y establecer la identificación de las variables, lo que vendría a ser en este caso las aceleraciones relativas que me están pidiendo. Y le vamos a poner estas etiquetas, ¿no? Por ejemplo, la aceleración A raya S va a significar la aceleración relativa de la cuña respecto al suelo. La aceleración B raya S va a ser la aceleración del bloque relativa a la cuña. Y la aceleración relativa BS va a ser la aceleración del bloque relativa al suelo. Bueno, esas son las tres incógnitas que nos están pidiendo calcular. Entonces, lo primero es decir, bueno, ¿cuál va a ser mi objeto de estudio, por ejemplo, para responder la pregunta A? Voy a calcular la aceleración que tiene la cuña, o sea, el plano inclinado A, con respecto a una persona que esté parada en el suelo. Ah, muy bien. Entonces, si yo digo, voy a tener una persona aquí parada en el suelo, este es el observador S, ¿no? Está en el suelo. Va a verse mover ¿a quién? Porque quiero calcular solo la cuña, entonces estoy aislando esto. ¿Para dónde se va a mover la cuña? Bueno, cuando este B vaya hacia abajo, pues sin duda, dado que no hay fricción, A va a moverse para la derecha. Y esa es la aceleración que tengo que calcular, la aceleración que tiene A vista desde el observador S. Entonces, ¿cuál es mi objeto de estudio en primer lugar? Para responder la pregunta esta, es la cuña. Entonces, tengo que hacer la lista de interacciones, de la tabla de interacciones, ¿no? Cuña suelo, cuña tierra y cuña eh, bloque. O sea, voy a identificar tres interacciones, ¿no? Porque voy primero con la tierra, luego con el suelo y luego con el bloque. Entonces va a tener interacción con la tierra, interacción con el suelo, interacción con el bloque. Tres interacciones. Una vez que ya he listado mi tabla de interacciones, ahora sí voy a elaborar y construir mi diagrama de cuerpo libre. Así que empecemos. Una vez yo ya analizado todas las interacciones que tiene y aislado el objeto de estudio, que es la cuña, empiezo entonces por elaborar esas fuerzas, ¿no? Interacción con el planeta Tierra, peso, MAG. Interacción con el piso, N0, la fuerza normal. Interacción con el otro elemento en torno que es el bloque, N'. Esto de aquí no se ve, ¿no? Pero aquí le voy a sentar. Esto es N', que es la fuerza perpendicular, como muestra aquí la figura, que hace el bloque B sobre la cuña. Por eso tiene esta dirección. ¿Ya? Bien, y luego lo voy a decidir desde dónde lo voy a analizar. Es decir, voy a analizar desde un observador que está parado en el suelo, ¿sí? Y voy a tomar este sistema de coordenadas que está aquí, X y Y. Entonces pongo X, y cuando ya pongo esto, ya sé que estoy viéndolo desde aquí. Marco referencia inercial. Entonces, identifico que esto tiene una aceleración, que es la que voy a encontrar, y comienzo a plantear las leyes de Newton. Entonces, empiezo. En el eje de las X, ¿qué está ocurriendo? Hay una fuerza neta. ¿Cuál es la fuerza neta? Bueno, la fuerza neta va a ser, bueno, N no, mg tampoco, pero sí la componente de N', pues, ¿no? Entonces, la componente prima tiene dos componentes, de acuerdo a estos marcos X, Y. La X que queda en esta dirección y la Y que queda en esta dirección. Entonces, ¿cuál es la X? Esta, ¿no? ¿Y cuánto vale X? N',
por el seno del ángulo, ¿ya? Entonces, ese es el valor de la componente en X. Entonces, tengo que decir, la sumatoria de fuerzas en X es masa por aceleración. ¿Cuál? La aceleración relativa de A respecto de el suelo. Entonces, escribo eso a continuación, indicando que esa fuerza en X es n' seno de tita por masa aceleración. Entonces aquí digo, bueno, ¿cuánto vale n'? Digo, por tercera ley de Newton, puedo identificar dónde está n'. N' va a estar en el bloque B. Entonces ahora me toca aislar el bloque B y estudiar el bloque B. Y decir, bueno, ¿cómo se comporta el bloque B? Con la Tierra, su peso. Con el entorno, el plano inclinado. Entonces, esta que era la que ejercía el bloque sobre el plano inclinado, por tercera ley de Newton, el plano inclinado, que es el entorno ahora, ejerce una fuerza sobre el bloque en esta dirección. Entonces ahí están las dos interacciones. Planeta Tierra y la interacción con el plano inclinado. Y bueno, y el peso forma un ángulo tita, que es el del ángulo del plano inclinado, con respecto al eje Y que estoy definiendo como marco de referencia inercial, XY. Sigo viendo o estudiando el bloque desde un observador que está en el suelo. Por eso pongo marco de referencia inercial. Y ahora me cambié. Mira, ya en el objeto de estudio del plano lo puse XY, sí, pero ahora en el objeto de estudio del bloque lo cambio por comodidad a trabajar X paralelo al plano y Y perpendicular al plano. Y bueno, luego decimos sumatoria de fuerzas en Y va a quedar la normal menos la componente del peso, ¿no? Que queda en las Y negativas. MB por G por el coseno de θ igual a cero, porque están equilibradas las fuerzas a lo largo de Y. Eso ya me sirve porque por tercera ley de Newton digo, estas fuerzas N' y N son fuerzas pares acción-reacción. De acuerdo a la tercera ley de Newton son aquellas fuerzas que están actuando en cuerpos diferentes, direcciones opuestas, pero tienen igual magnitud. Entonces, estas dos fuerzas N' y N son de igual magnitud. Así que entonces yo lo que me tengo que hacer ahora es sustituir este valor de magnitud de N acá en la ecuación N'. Y una vez que sustituyo, ya puedo despejar mi incógnita, que era encontrar la aceleración relativa de la cuña relativa a un observador que está en el suelo viéndolo moverse. Y me da esta expresión, ¿no? Reemplazo los valores de las masas, el bloque 6, la cuña 15, la gravedad por defecto 9,8 y por el producto del coseno y el seno. Hago el cálculo, me da que la magnitud de esa aceleración es 1,7 y la dirección, como ya habíamos predicho, es la dirección positiva de las X, ¿no? Paralelo al piso. Pues tengo que ponerle vector unitario Y. Bueno, respondida el literal A, ¿no? Ahora voy a responder el literal B, que es calcular la aceleración relativa que tiene el bloque B visto desde la cuña ahora. Entonces, aquí voy a analizar el bloque B como objeto de estudio, pero voy ahora a tomar como observador el suelo. Voy a seguir viendo el movimiento de esto desde el suelo. Porque también pudiera resolver esto viéndolo desde la cuña. Ese es otro método, ¿no? Pero voy a escoger observador suelo. Voy a seguir manteniendo X paralelo al plano inclinado y Y perpendicular. Como el observador entonces es inercial, entonces las fuerzas que están interviniendo son nuevamente el peso y la normal. Y ahora voy a plantear mi primera ecuación a lo largo de X. Digo, sumatoria de fuerzas en X, masa del bloque por la aceleración. ¿Pero qué aceleración? Para un observador que está en el suelo es la aceleración relativa que ve el observador que está en el suelo de ese bloque, ¿no? Entonces, la aceleración relativa de D del bloque B respecto al suelo por la masa que tiene el bloque me da la fuerza neta que existe en X. Y ahí planteo que la fuerza en X es la componente en X del peso. Esto sería la masa, la gravedad por el seno, igualado a la masa por la aceleración relativa. Prosigo. Simplifico las masas y me queda que la aceleración relativa de v respecto al suelo es el producto de g por el seno. Reemplazo, multiplico y me da un valor de 4,9 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí tengo esa magnitud de la aceleración relativa. Ahora, recuerden que yo lo que trato de buscar es la aceleración relativa de v respecto de a, no de v respecto del suelo. Este es un camino, ¿no? Porque lo que yo voy a buscar es básicamente aplicar la ecuación de transformación de Galileo.
que dice, si yo quiero encontrar la aceleración relativa que tiene B respecto del suelo, eso puedo encontrarlo como la suma de la aceleración que tiene B relativo a A. Y entonces aquí voy a volver a dibujar mi esquema, ¿no? Tenía el piso, tenía el plano, la cuña, acá tengo el bloque, ¿ya? Bajando por el plano. Entonces, esta aceleración que tiene el bloque, bajando por el plano, el vector que estoy dibujando, es la aceleración relativa que tiene el bloque B vista desde un observador que está parado en la cuña, o sea, de una persona que está aquí. Un observador que le estoy llamando A, porque está moviéndose junto con A. Entonces, este observador que está en la cuña, aunque la cuña se esté moviendo para acá, esta es la aceleración que tendría A respecto del suelo. Una persona que está viendo en el suelo lo está viendo mover la cuña así. Entonces, esta persona que está aquí ve acelerarse el bloque hacia abajo, que es este vector que está aquí. Por eso está trazado así, formando el ángulo, el mismo ángulo tita, que tiene el plano inclinado. Entonces, si a esa aceleración usted le suma la otra aceleración, que es la aceleración de A respecto al suelo, la resultante de estas dos es este vector que está aquí. Ese es el resultante. Entonces, la ecuación de transformación de Galileo lo único que hace es verificar que, aplicando la ecuación de transformación de Galileo, eh, usted tenga que la sumatoria de esto de aquí, de ABA más AS, es ABS. Garantizándole esto, este diagrama de aceleraciones a partir de la ecuación de transformación de Galileo, usted identifica un triángulo oblicuángulo en la que dice, a ver, el ángulo tita del plano inclinado existe entre esta línea que contiene el vector ABA con respecto al horizontal que contiene el vector aceleración AS. Ese es el ángulo tita. Y el ángulo que comprenden los dos vectores BA y BS lo vamos a llamar gamma, ¿ya? Entonces dice, en este triángulo oblicuo aplico ley del seno. El seno de gamma es al lado opuesto, que es aceleración relativa a S. Eso es igual al seno de tita respecto del lado opuesto, que sería la aceleración relativa BS. Y de ahí, entonces despeja gamma como el arco seno de esta división de aceleraciones relativas por el seno de tita. Y eso lo conduce a calcular el ángulo gamma, reemplazando las aceleraciones, ¿no? Este BS que ya hemos encontrado aquí, que es 4,9, y en el literal A, recuerdan ustedes que habíamos encontrado cuánto es la aceleración de la cuña, respecto al suelo era 1,7. Multiplica por el seno de 30 grados y ya con aquello determina cuánto vale ese ángulo, 10 grados. Entonces resulta que el ángulo que forma esta aceleración relativa, ABS, es phi, ¿ya? Con respecto al horizontal. Y ese phi vale 30 grados, que vale el ángulo del plano inclinado, o sea, de la cuña, más gamma que acaba de encontrar. Entonces, 30 más 10 da 40. ¿Para qué necesita esto? Necesita, por ejemplo, si usted quiere expresar sus vectores de aceleraciones relativas con un sistema de coordenadas en las cuales usted está garantizando que la coordenada X está paralelo al piso y la coordenada Y está perpendicular al piso. Entonces, usted quiere expresar sus valores de coordenadas respecto a este sistema. Por eso entonces necesita este ángulo, ¿no? El ángulo phi, o sea, el ángulo de 40 grados. Y de esa forma, entonces escribe su vector en esas coordenadas, que sería ¿qué cosa? El valor de la magnitud ABS por coseno de phi en negativo, luego la otra componente, no sé si me explico mejor así. O sea, usted quiere encontrar este vector, ¿no? Ya tiene su magnitud. ¿Cuánto vale eso? 4,9. Entonces coge 4,9 y multiplica por ¿cuánto? Por el coseno del ángulo para encontrar esta componente. ¿Cuánto es ese coseno de phi? ¿Y qué signo tiene? Negativo. Luego, la otra componente, esta que queda acá, también tiene signo negativo. ¿Y qué tiene que hacer? Tomar la magnitud ABS y multiplicar en este caso por el seno de phi. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, haciendo ese cálculo, tenemos que esa componente de coordenadas rectangulares nos da este valor. -3,8i menos 3,1j.
metros segundo cuadrado. Aquí hemos respondido qué cosa. El valor de qué? De la aceleración relativa que tiene el bloque B visto desde el suelo. ¿Ya? En, en- en el gráfico se ve claramente que es este vector, ¿no? Que repito nuevamente, eso por la ecuación de transformación de Galileo, usted recordará que esa ecuación dice la aceleración que tiene el objeto de estudio B respecto del suelo era igual a la aceleración que tiene el objeto de estudio, en este caso B, respecto a el plano inclinado, más la aceleración que tiene el plano inclinado, o cuña, respecto del suelo. Esta es la ecuación de transformación de Galileo como una suma vectorial. Y esa suma vectorial es la que se ha cumplido en este diagrama de vectores de aceleración. ¿Ok? Bueno, hemos acudido a esa técnica. ¿Qué más nos falta? Responder el, el literal que dice calcular la aceleración de B relativa a. Bueno, como ya he dicho, de la ecuación de transformación de Galileo, la ecuación de la aceleración de B respecto de S es B respecto de A más A respecto de S. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Despejar, pues, ¿no? Despejar la incógnita, que sería la aceleración relativa de B vista desde A. Y eso es básicamente restar estos vectores, pero ya estos dos vectores los conocemos, ¿no? Habíamos dicho en el literal B hace un minuto que eso era menos 3,8i, menos 3,1j, y en el literal A habíamos ya calculado la aceleración relativa de A respecto del suelo, que era 1,7i. Este signo negativo proviene de despejar esta ecuación. Y bueno, y ahí eso me conduce a la respuesta final. Esta es la aceleración relativa de B respecto de A. Si usted a esto, mire, si usted a esto le calcula el arco tangente, y si quiere hágalo en la calculadora, le calcula el arco tangente de 3,1 y divide para 5,7 y sabe que este vector BA está dibujado a lo largo del plano porque es paralelo a la cuña, un observador parado en la cuña va a ver moverse hacia abajo, porque es la relación relativa de B respecto de A. Entonces, si usted saca el arco tangente 3,1 para 5,5, le debe salir este ángulo tita, que es 30 grados. De esa manera verifica que todo está bien. ¿Ya? Todo está bien.